Hola, qué gusto poder saludarte. Estamos en nuestro servicio virtual, así que bienvenido. Quiero que tomes este preciso momento para compartir este enlace, este servicio con alguien más. Corre a enviárselo a un familiar, un amigo, alguien que tú conozcas para que pueda también hoy escuchar la palabra de Dios y tener un encuentro con Jesús y ser bendecido a través del mensaje. Hoy quiero decirte que si estás en Madrid, por favor visítanos. Va a ser un gusto que vengas a nuestra iglesia de forma presencial. Estamos ubicados en calle Haya 5. El lugar más cercano que vas a encontrar de metro es Carabanchel Alta, así que te esperamos en nuestro servicio de las 10 de la mañana a las 12:30 o por la tarde a las 6:30. De verdad que vas a ser nuestro invitado de honor. Hoy tendremos un servicio apasionante. Dios va a seguir hablando a su pueblo, el Señor nos va a seguir sorprendiendo con su palabra y por supuesto que sí, nosotros somos generosos y nos encanta poder honrar también a nuestro Señor. Y también Eagle Kids es un espacio para los chiquitines donde también aprenden de la palabra del Señor y donde también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Así que quédate porque ya hemos empezado. Así como está en pie, quiero leer una parte de la escritura en San Mateo capítulo 14, verso 6. Dice la escritura: pero el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados. Y tanto le gustó a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. La petición entristeció al rey, pero como se había comprometido con su juramento delante de los invitados, ordenó que se la entregara y mandó que decapitaran a Juan en la cárcel. Enseguida trajeron la cabeza en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ésta a su vez se la entregó a su madre. Después de esto, los discípulos de Juan recogieron su cadáver y lo llevaron a enterrar. Luego fueron a comunicar la noticia a Jesús. Cuando Jesús se enteró de lo sucedido, subió a una barca y se retiró de allí él solo a un lugar solitario. Pero la gente, al saberlo, salió de los pueblos y lo siguió a pie por la orilla. Al desembocar Jesús y ver toda aquella multitud, se compadeció de ellos y curó a los enfermos. Antes de tomar asiento, yo creo que estamos en tiempos de avivamiento, pero hay acontecimientos a nivel personal, familiar, pero también mundial, que abren la puerta al miedo y al temor en nuestras vidas. Estábamos con mi esposa en Suecia, Estocolmo, acompañando a mi pastor, y escuchamos la noticia triste de cómo se inauguraron los Juegos Olímpicos, generando un malestar, no solamente en cristianos, sino en personas que les parecía una falta de respeto al cristianismo, querer imitar la cena del Señor de una forma tan perversa. A los pocos días había un pueblo maravilloso con una fe y esperanza de un cambio de gobierno llamado Venezuela. Y cómo en cuestión de horas la esperanza se les cayó al piso al ver cómo las trampas, cómo el engaño, ¿verdad?, del socialismo, del comunismo, hace erradicar los sueños y las esperanzas de muchos pueblos, de muchas gentes. Vi un video desconsolador de gente gritando: Dios, ¿por qué no nos escuchas? Yo me preguntaba: Señor, ¿qué pasa con el pueblo venezolano? ¿Por qué está sucediendo esto?
Y yo creo haber escuchado a Dios. Digo creo porque he de confesarles que a estas alturas todavía hay veces que me cuesta distinguir entre su voz. Pero creo haber escuchado y decirme, yo tengo un plan. No lo entendemos, pero yo tengo un plan. Y aunque Dios no esté permitiendo esto y las muertes, no sé si iban por 14, 18 muertes hace 2 días atrás, de gente que se está manifestando porque están reconociendo que es una injusticia mundial lo que se está haciendo. Como que Dios ponía en mi corazón diciéndome, ¿sabes por qué tanto venezolano salió de Venezuela? ¿Por qué? Y me dijo, porque mientras yo recompongo ese país, estoy llevando a gente a otros países para llevar avivamiento. Así que ¿cuántos venezolanos hay acá? Si tú eres venezolano, no te sientas mal, Dios tiene un plan. Así que a mí me gustaría, entendiendo que uno de los peores enemigos del avivamiento es el miedo, porque todas estas cosas generan miedo, incertidumbre, temor. A mí me gustaría que tomes la mano de la persona que está al lado y que podamos orar, porque Dios tiene un plan. Dile al que tienes al lado, Dios es más grande que Maduro. ¿Lo cree o no? Claro, por supuesto que sí. Dios es más grande que el comunismo y que el capitalismo. Dios es Dios. Y nuestros púlpitos no fueron diseñados para hablar de política, sino para hablar de la palabra. Y la política pasará, pero la palabra no pasará. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este día. Señor, tu palabra dice que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros, tu pueblo, amanecerá tu luz y tu gloria. Y yo creo que estamos en tiempo de avivamiento. Y te pido, precioso Espíritu Santo, que sigas soplando sobre cada vida, sobre cada familia, los que están aquí como los que están allá, sabiendo que el futuro de nuestros países está en tus manos, que no es a nuestra manera sino a la tuya, y que todo en tu tiempo es maravilloso. Y hoy declaramos que no hay principado ni potestad que pueda detener el último y mayor avivamiento que se viene sobre la tierra. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú lo estás haciendo y lo vas a hacer una vez más. Y contra más opresión hay en Venezuela, más tu pueblo se va a multiplicar, más gloria van a experimentar. Y declaramos que Venezuela es libre para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Abraza al que tienes a la par y tome asiento si es tan amable. Querida iglesia, una de las razones por las cuales los avivamientos se apagan es por el miedo. Diga conmigo, el miedo. Y es importante que nosotros podamos entenderlo, y no solamente lo entendamos, sino que lo podamos confrontar. La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. ¿Por qué el apóstol Pablo afirmó esta verdad? Porque él sabía que cuando un avivamiento viene, las presiones se disparan, las presiones públicas, las críticas, los medios, las puertas que los hombres te quieren cerrar, el no entender por qué Dios se está moviendo como Él se mueve, el no poder concebir lo sobrenatural en medio de una comunidad y de una ciudad. Y ese miedo quiere llevar a silenciarnos, quiere llevar a callarnos poco a poco para querer agradar la comunidad donde estamos y no traer el cielo a la tierra. Dile al que tienes a la par, ten cuidado con el miedo, porque desea apagar el avivamiento. Lo vemos en esta historia que acabamos de leer. Es interesante poder ver que Jesús viene trayendo el mayor avivamiento que se había experimentado en la tierra. Por primera vez vemos cómo los ciegos ven.
En sesiones como estas multitudinarias, la gente oprimida empieza a ser libre de los demonios que los atormentan. Las personas están resucitando. Es impresionante porque hasta ese momento el Espíritu Santo sí es cierto que se movía y descendía, pero no permanecía. Pero de repente Juan el Bautista, uno de los mayores profetas de la época, y según Jesús, el mayor profeta nacido de mujer, tuvo la capacidad de ver a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tuvo la capacidad de contemplar al Espíritu Santo descender sobre él como en forma de paloma. Y no solamente descender, sino permanecer. Y es interesante poder ver que en medio de ese avivamiento, donde, señores, las multitudes no iban a auditorios como estos, alfombrados, con butacas y aire acondicionado. No, las multitudes iban a los desiertos, hambrientas y sedientas de un milagro y de una palabra de parte de Dios. Y en medio de ese avivamiento acontece algo inesperado. De repente, en una fiesta caótica, se toma la perversa decisión de decapitar a un profeta. Usted imagínese que está en medio de esa cena y de repente, con una bandeja de plata, empiezan a exhibir la cabeza del profeta de Dios. Usted imagínese que está en una cena y de repente ve la cabeza de un ungido sobre esa bandeja. El miedo quiso apoderarse y evidentemente alterar la mente y el corazón de los asistentes. Es interesante poder ver que si había algún discípulo en la zona, seguramente pensaría, si este es el futuro que le deparaba a Juan, ¿qué nos pasará a nosotros? Y de repente el miedo empieza a apoderarse de cada una de las personas que están en ese lugar. Diga conmigo: miedo. Porque el problema no era solamente que a Juan lo decapitaran. El problema es que si el miedo avanzaba, el avivamiento se apagaba. Mira al que tienes a la par y dígale: usted no puede impedir. Vamos, dígale: usted no puede impedir que el miedo venga. Pero dígale: sí puedes impedir que el miedo avance en tu vida. Para los que están tomando nota, ¿por qué? Señoras y señores, porque miedo y fe no pueden cohabitar juntas. Si yo permito que el miedo avance, la fe retrocede. Pero si yo permito que la fe avance, el miedo se va a disipar. Y aquí en casa del Padre, con todo y miedo, hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos, abraza al que tienes a la par y dígale: con todo y miedo vamos a disfrutar del mayor avivamiento de la historia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: avivamiento. Y me llama muchísimo la atención porque de repente, cuando esta noticia llega a Jesús, Jesús se monta en una barca y toma la decisión de ir a un lugar solo, aislado. Y cuando está solo y está aislado, la palabra de Dios dice que pudo contemplar a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y empezó a sanarlos. Diga conmigo: sanarlos. La Biblia dice literalmente que empezó a curar a los enfermos. Y aquí está la primera gran verdad que quiero depositar en tu espíritu. Diga conmigo: los miedos se enfrentan con enfoque. Una vez más, levante su mano y diga conmigo: los miedos se enfrentan con enfoque. Por tercera vez, diga conmigo: los miedos se enfrentan con enfoque. Lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús nos está enseñando es que el miedo se tiene que ir cuando tú y yo nos enfocamos y hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Si estás esperando a que el miedo se vaya para cumplir con tu propósito, nunca vas a cumplirlo. Pero si tú y yo empezamos a cumplir el propósito, déjeme decirle que el miedo va a perder fuerza en tu vida. Levanta tus manos y di conmigo: Espíritu Santo, te doy gracias porque el miedo no tiene poder
sobre mi vida. Mira lo que sigue diciendo el versículo 15. La tarde comenzaba a caer y los discípulos se acercaron a él para decirle: la hora ya es avanzada y este es un lugar despoblado. Despide a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida. Y Jesús, mire lo que les contesta: no tienen por qué irse, denle de comer ustedes mismos. Y ellos replicaron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Dijo Jesús: tráiganmelos. Mandó Jesús que la gente se recostara sobre la hierba. Luego tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y todavía se recogieron 12 cestas llenas de trozos sobrantes de pan. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y si esas mujeres son como las de casa del Padre. Levante sus manos y diga conmigo: el enfoque me va a ayudar a vencer mis miedos. Jesús está delante de la gran oportunidad de que sus discípulos aprendan a enfrentar sus temores. Recuerde que vienen de un momento muy difícil. Acaban de quitarle la cabeza a Juan el Bautista y ellos pueden tener en su mente la decapitación del profeta o el milagro de la multiplicación. Y hoy nosotros en la iglesia podemos estar pensando en las trampas de Maduro, podemos estar considerando el hecho infortunio, no sé si está bien dicho eso, pero si no yo me lo invento, de la inauguración de los Juegos Olímpicos, o podemos creerle a Dios que en este avivamiento se van a multiplicar los panes, se van a multiplicar los peces, la gente va a comer, las canastas se van a llenar y el avivamiento se va a extender. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Si le va a aplaudir, hágalo con alegría. Vamos, hágalo con alegría. Detrás de la decapitación de Juan el Bautista, Satanás tiene un objetivo: meter tanto miedo que los discípulos queden en silencio. Pero detrás de todo lo que está aconteciendo, Dios también tiene un plan. Y es que aunque tinieblas estén cubriendo la tierra, prepárense porque vamos a ver los milagros que nunca antes se habían visto. Vamos a empezar a escuchar las maravillas de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pastor, tan solo tengo 5 panes y 2 peces. Suficiente para que Dios manifieste su gloria. Si hay fe, suficiente para dar de comer a una gran multitud. ¿Y por qué digo multitud? Este bloque de acá, levánteme su manita. Porque en este avivamiento no son decenas ni centenas, son millares las personas que van a correr, a comer y a beber de lo maravilloso que Dios tiene. Aleluya, de su agua, de su pan, de su palabra, de su presencia. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Espíritu Santo, tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino tú me has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahora los discípulos podrían decir: yo no lo hago, yo tengo miedo. No, los discípulos empezaron a repartir los panes y los peces. Míreme acá. Y mientras estaban repartiendo el pan, el miedo empezó a desaparecer. Mientras estaban multiplicando los peces, el miedo se iba abandonando, se iba alejando, iba desapareciendo. Estaba escuchando el testimonio de Luis Felipe y es interesante ver que mientras Luis Felipe calla, el miedo se apodera. Pero cuando Luis Felipe se paró ahí y empezó a decir: yo soy un siervo de Dios, el miedo empezó a menguar. Esa es la estrategia de Satanás. El miedo es la llave que cierra la puerta al avivamiento en tu vida. ¿Cuánta gente en este lugar sabe que tiene un llamado? ¿Cuántas personas en este auditorio conocen que tienen un propósito, pero por miedo
no lo estamos haciendo. Y el avivamiento se está apagando. Por eso Jesús rápidamente los enfoca. Muchachos, la manera de enfrentar el miedo es viendo los milagros de Dios. Ayúdame, Rubén, ponme música de milagro. Diga conmigo, viendo los milagros de Dios. Ahora, para poder vencer un miedo hay que enfrentar otro miedo. Déjemelo explicar de la siguiente forma. Si tú ves a alguien que tiene una necesidad y tienes fe de que Dios la va a suplir a través de ti, rápidamente la voz del miedo te va a decir, ¿y si no sucede? Imagínate que la persona tiene unas muletas y tienes la fe suficiente de que esa persona va a abandonar sus muletas y va a caminar sin ellas, va a correr sin ellas. Y rápidamente el miedo habla a tu interior y te dice, ¿y si no sucede? Por eso diga conmigo, para ser libre del miedo, tengo que enfrentar mis propios miedos. ¿Y sabes lo más maravilloso? Que cuando enfrento mis propios miedos, me preparo para ver grandes milagros. Muchos de nosotros no seguimos las instrucciones que el Espíritu Santo nos da, no porque no amemos a Dios, no porque no queramos cumplir su propósito, sino porque nos da miedo. Nos da miedo que las cosas no sucedan. Nos da miedo no ver el poder de Dios. Toca al que tienes a la par y dígale, tu parte es creer, la de Dios es hacer lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tú te imaginas la cara que se le puso a los discípulos cuando contemplaron cómo los panes se estaban multiplicando? Vamos, si le va a aplaudir, hágalo con alegría. ¡Aleluya! 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 Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Y mire lo que sucede. Ojo acá. Isaías capítulo 54 versículo 17. Levánteme su mano y recíbame esta palabra. Porque el profeta Isaías dijo lo siguiente: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia ¿de quién? ¿De quién? Míreme acá. Si usted por miedo no sirve a Dios, esta herencia no es para ti. Voy a hablar aquí a los de mi izquierda, que son mis amigos y están celebrando el 2-1 de ayer. Ahí hasta la 1 de la mañana se quedaron para ver el partido, pero luego no hacen vigilia. Míreme acá. Dile al que tienes a la par, sigue siendo salvo, pero esta herencia no es para ti. ¿Para quién es esta herencia? Si por miedo al compromiso, si por miedo a la presión pública, si por miedo al que dirán, yo tomo la decisión de no servir a Dios, esta herencia no es para mí. Yo no puedo declarar esta palabra si no estoy sirviendo a Dios. Bueno, perdón, sí la puedo declarar, pero no tiene efecto. Hola. Así que pregúntale al que tienes a la par, ¿y a qué está esperando usted para servir a Dios? Es que, pastor, todavía no terminé Mesas Life. Dile al que tienes al lado, tú eres un brillante discípulo y tú puedes servir a Dios ya, pero no terminé Mesas Life. No pasa nada, pero hay multitudes en los parques y en las plazas que tienen igual miedo o aún más miedo que tú y necesitan
encontrarse con Dios. Levanta tus manos y diga conmigo: yo voy a servir a Dios. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. No dice que no habrá guerra contra ti. Dice que todo tipo de guerra y arma que se levante contra ti no prosperará. ¡Ah! Así que diga que tienes a la par: si estás sirviendo a Dios, el problema no es que se levanten contra ti. ¿Sabes cuál es el problema? Que por mucho que se levanten, no van a prosperar. ¡Aleluya! Ahora, si tú no quieres servir a Dios, no le sirvas. Y soy salvo por fe, pero esta herencia no es tuya. Ahora, ¿por qué perder esta herencia si Dios la tiene para ti? Esta herencia, ¿cómo se activa? Sirviendo a Dios. ¿Sigo o paro? Ahora lo de este bloque, levánteme su manita derecha. Pastor, es que tengo miedo. La derecha, por favor. Sí, esa es la derecha, hijo. Derecha, izquierda, adelante y atrás. 1, 2, 3. Míreme acá. ¿Está listo para recibir esta palabra o no? Pastor, es que tengo miedo. Porque sí, permanezca con la mano levantada. Tengo miedo porque en la casa donde alquilo hay una bruja, y me ha tirado la cabeza de una gallina a la puerta, y en la noche hace brujería. Muy bien, levante su mano y recíbame esta palabra. No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Pueden ponerme, este no se lo di, este lo tengo yo aquí. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por ellos. Número 23 en la TLA. Levante sus manos y diga conmigo: si yo sirvo, no hay arma que prospere. Diga conmigo: y si yo soy pueblo, no hay brujería que tenga efecto contra mi vida. Amén. Amén. Pastor, pero cierto presidente ha hecho brujería y santería. Sí, pero la palabra de Dios dice que esa brujería no tiene efecto contra el pueblo de Dios. Tendrá efecto contra los que no son pueblo de Dios. Pero si nosotros somos pueblo de Dios, no tiene ninguna autoridad. Es más, si hubiera alguna bruja esta tarde acá, no, tarde no, mañana, mejor que se arrepienta y que entregue su corazón a Jesús, porque estás a tiempo, ya que si no te arrepientes vas a morir antes de tiempo y te vas a ir al infierno. Pero si te arrepientes de todo corazón, dejarás de servir a las tinieblas y terminarás siendo una profeta. Amén, dijo la hermana. Terminarás siendo una profeta en las manos de Dios. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: Señor, yo soy pueblo y yo sirvo al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, usted no crea que el miedo de repente se va y no quiere regresar. No. Mira lo que dice el versículo 22. Aconteció que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Acaban de ver un milagro. El miedo ha perdido fuerza en sus vidas, para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago. Y mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte para orar a solas. Y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entre tanto, la barca ya estaba muy lejos de tierra y las olas la azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. ¿Cómo era el viento? En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Levante su mano y recíbame esta palabra.
Porque cuando el miedo se quiere apoderar de tu vida, dejas de ver a Jesús, dejas de escuchar al Maestro. Pero te tengo una buena noticia: Jesús no ha dejado de verte a ti. Jesús no ha dejado de escuchar tu petición y tu súplica. Diga conmigo: Él me está viendo. Declare conmigo: Él me está escuchando. Y mira lo que dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, ¿qué les pasó? ¿Qué tenían? Otra vez el miedo quiere aparecer. ¿Para qué? Para apagar el avivamiento. Y mire lo que sucede: se asustaron, creyeron que era un fantasma, y llenos de miedo comenzaron a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Qué tenían? Miedo. ¿Cuántos de aquí, aún en medio de un avivamiento, pueden reconocer que en alguna etapa de sus vidas han tenido miedo? Señores, los discípulos lo tuvieron. Y la gran pregunta: un fantasma, pero ¿un fantasma de quién? Si era Jesús. El problema es que el miedo no me permite identificar la bendición que está caminando a mi encuentro. Y se asustaron creyendo que era un fantasma, y llenos de miedo se pusieron a gritar. Vienen de ver un milagro, pero ahora el miedo se está apoderando de ellos. Son apóstoles, han caminado con Jesús, han visto convertirse el agua en vino, multiplicar los panes y los peces. ¿Qué quieres tú que todavía no has terminado Mesas Live? ¿Que oras por la suegra para que se vaya y no se va? Levante sus manos y diga conmigo: tenían miedo. ¿Qué tenían? Pero mira lo que sigue diciendo. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo: tranquilícense, soy yo, no tengan. Siguiente verso, por favor. Pedro contestó: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Segunda clave para vencer el miedo. Jesús lo llevó, número 1, a enfocarse en servir. Número 2, a enfocarse en la palabra. A enfocarse en la palabra. Aquí la pregunta no es ¿qué están viendo tus ojos? Aquí la pregunta es ¿qué te ha dicho Jesús? Una vez más, aquí la pregunta no es ¿qué siente tu corazón? Aquí la pregunta es ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios con respecto a tu vida? ¿Qué ha dicho el Señor con respecto a tu matrimonio, emprendimiento o familia? Porque si le crees a Dios y te enfocas en la palabra, vas a pasar del miedo a caminar sobre las aguas. Gracias por su entusiasmo. Voy a hablar aquí a los de mi izquierda que son mis amigos. Levante su manita y diga conmigo: si le creo a Dios y me enfoco en la... ¿Usted por qué cree que el diablo no quiere que tú leas tu Biblia cada día? ¿Usted por qué cree que el diablo lo quiere desanimar para que no vaya a su grupo de amistad, para que no se congregue, para que no escuche la palabra de Dios? El diablo lo quiere desanimar porque el diablo sabe que cuando te enfocas en la palabra pasas del miedo a caminar sobre el miedo. No voy a hablar aquí a los de mi derecha que son mis amigos. Levante sus manitas y diga conmigo: yo creo que en medio del miedo voy a caminar sobre las aguas. Voy a caminar sobre el problema. Voy a caminar sobre la enfermedad. Voy a caminar sobre la crisis. Y vamos a ver la gloria. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Woo! Amén. Primero
repartieron los panes y los peces. Luego vemos a un Pedro caminar sobre el agua. ¿Sigo o paro? Ya terminó. Verso 29. Jesús le dijo: ven. Y Pedro saltó de la barca. Alguien dijo una vez: Pedro no solo caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre el poder de una palabra. Dile al que tienes a la par: si tienes una palabra, tienes el recurso suficiente para vencer los miedos que quieren apagar el avivamiento. ¡Aleluya! No sé si hay olas contrarias, si hay vientos contrarios, si el infierno se levantó en contra de tu vida, de tu casa o de tu familia, pero la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra historia para siempre. El Espíritu de Dios se está moviendo. Y ¿sabes algo? Las peores tormentas se sujetan a la palabra de Dios. Ven, Pedro saltó de la barca y echó a andar sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, ¿qué hizo Pedro? Otra vez. Dile al que tienes a la par: somos más miedosos de lo que aparentamos. En un mismo día 3 veces tuvo miedo. Pero en la iglesia mostramos que somos muy valientes, ¿verdad? En Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo. Abraza al que tienes al lado, dígale: somos más miedosos de lo que nos imaginamos. ¿Por qué crees que Dios le tuvo que decir a Josué 3 veces: esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé muy valiente. Porque el miedo se va hoy, pero querrá regresar mañana. Hoy vas a salir con la cabeza en alto, pero mañana va a querer volver a tumbártela. Hoy vas a salir victorioso, pero mañana va a desear derrotarte. Hoy vas a salir creyéndole a Dios, pero mañana tocará la puerta de tu corazón para apagar el avivamiento. Un día el Espíritu Santo me habló y me dijo: Juanma, si tú aprendieras a vivir como predicas, serías victorioso. Levanta tus manos y diga conmigo: el miedo querrá volver, pero el Espíritu Santo me va a dar la victoria. Una vez más, levante sus manos y diga conmigo: el miedo querrá volver. ¿Usted no cree que una mamá soltera que no tiene para dar de comer a sus hijos no siente miedo? ¿Usted no cree que esta linda gente del pueblo venezolano que tenía esperanza de volver a su país y de ver lo que está sucediendo ahora ya no tienen miedo? ¿Usted no cree que tendrán miedo, que no tendrán incertidumbre de decir: mis planes acaban de cambiar? ¿Usted no cree que esa persona que le acaban de dar ese diagnóstico negativo a su familiar no siente miedo? Aunque lo queramos maquillar, el miedo aparece. Y mira lo que sucede. Pero al sentir la violencia del viento se asustó, y como vio que comenzaba a hundirse, gritó: Señor, sálvame. ¿Sabes cuál es el problema del miedo? Que el miedo va a provocar que en medio de un avivamiento tu vida empiece a hundirse. El objetivo del miedo es que en medio de un avivamiento tu matrimonio, emprendimiento, sueño de Dios comience a hundirse. ¿Sabes algo? La palabra de Dios dice, verso 31, por favor: Jesús, no estuvieron en el congreso, no entendieron, tendiéndole enseguida la mano, lo sujetó. Dile al que tienes al lado: aunque tengas miedo, Jesús no tiene miedo. Dígale al que, aunque sientas miedo, Jesús no se ha ido de tu lado. Y dice: extendiendo la mano,
lo sujetó y le dijo: qué débil es tu fe. ¿Por qué? Aquí tienes la clave. ¿Por qué el miedo apaga el avivamiento? Porque el miedo debilita tu fe. Porque el miedo debilita nuestra fe. Porque el miedo debilita nuestra fe. Y yo vine en esta mañana, estando en Uppsala junto con mi esposa, acompañando a mi pastor, entendí que agosto va a ser agosto con el Espíritu Santo. Y vine en esta mañana creyendo que toda forma de miedo va a perder su poder en tu vida. Solo levanta tus manos. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tener miedo a los proyectos de Dios. Y Thiel decía de una forma magistral en la conferencia: el temor de Dios te ayuda a vencer tus propios temores. Solo levanta tus manos al cielo y reciba ahí donde está. Reciba ahí donde está. Qué bendición hoy la palabra de Dios. Dios ha hablado tanto en mi corazón. Qué bueno es poderse congregar todos juntos y que Dios nos hable así de una manera tan especial. Si tú has estado escuchando esta palabra y reconoces que hasta el día de hoy no habías aceptado a Jesús como tu Señor y tu Salvador, reconoces que es a través de Él que obtenemos también la vida eterna. Hoy te quiero guiar en una oración de fe en la cual puedas repetir después de mí: Señor Jesús, hoy vengo ante ti con fe, creyendo que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que entregaste, Dios, la vida de tu Hijo Jesús en la cruz por amor a mí. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Creo que hoy tengo vida eterna y soy hecho hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, es así sea. Así que así sea todo lo que tú has creído y le has dicho ahora a nuestro Dios. Vamos también a honrar al Señor en este día. Hoy es día del Señor y tenemos que darle, tenemos que no desaprovechar esta oportunidad. Y te quiero leer algo que está en la palabra en Proverbios 11, del versículo 24 al 25, y dice: quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. De verdad que me encanta este versículo porque dice que quien es generoso progresa en la vida. ¿Y quién no quiere progresar? ¿Quién no quiere avanzar? ¿Quién no quiere ir a más? Y la Biblia, la palabra de Dios nos da la clave y es la generosidad. Y termina el versículo diciendo: porque lo que uno siembra, cosecha. Así que hoy tenemos la oportunidad de sembrar a Dios. ¿Y cómo vamos a sembrar? De una forma abundante, para que nuestra cosecha, nuestros lagares sean abundantes y estén repletos de esa sobreabundancia de parte del cielo. Lo podemos hacer a través de nuestra página web www.casadelpadremadrid.com. En el apartado donaciones, entra ahí, dale el clic y vas a tener toda la información para poder hacerlo en este día y poder honrar al Señor. Ahora te quiero invitar que no te vayas, sino que te quedes, y sobre todo si tienes algún pequeñín ahí cerca tuyo y que se haya levantado, llámale para que también esté delante de la pantalla y permita ser también transformado a través de la palabra de Dios, porque se viene Igle Kids. Así que seguimos disfrutando de este servicio. Hola, Perlita, ¿cómo estás? Hola, Lanita, ¿qué tal? Bien, mira mi falda, mira mi reloj y mira mi collar. ¡Qué chuli está! Claro, porque me la ha regalado mi mamá. ¡Uy, qué bonita! Claro, porque yo soy la más bonita. Mi mami me dice que yo soy la más guapa de todas. No eres la más bonita. Todos
todos somos iguales. No, porque tú no estás bonita. Mira tu ropa. Pero Jesús pagó un precio por todos nosotros. Jesús. Claro. Un Y precio. Él nos da cosas muy bonitas, más bonitas que tu collar y tu falda y tu reloj. Pero más caro que mi collar y mi falda. Muchísimo Nah. más caro. ¿Qué va? No te creo, no te creo. Sí, el precio que Jesús pagó nos da un valor inigualable. ¿Valor? ¿Qué valor? ¿De qué valor me hablas? Jesús pagó un precio alto que nadie lo puede pagar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé. Porque Él dio su sangre y nos limpia, nos perdona Ah, ¿y nos limpia de qué? de todos tus pecados, de las mentiras, de tus desobediencias y de todo lo malo que has hecho. ¡Hala! Perlita, pero qué guay. ¿Cómo hago para que me perdone? Pues es muy fácil. Sí, claro, Lanita. ¿Qué debo de hacer? Lo único que tienes que hacer es repetir la oración conmigo. Vale, pero ¿qué digo? Dímelo. Pon tu manito en tu corazón Sí. y tienes que repetir conmigo. Vale. Señor Jesús, Señor Jesús. te pido perdón Te pido perdón por todos mis pecados. por todos mis pecados. Gracias Gracias por perdonarme por perdonarme y escribir mi nombre y escribir mi en nombre el libro de la vida en el libro de la vida y darme vida eterna. y darme vida Gracias, eterna. Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué, Lanita? Dime. Ahora que tienes a Jesús en tu corazón, puedes invitar a más niñas ¡Hala! Sí, qué divertido. en tu cole, a tus Sí. vecinos, a tus primos, primas. a tus hermanos, a todos. Sí, qué guay. yo ¿Sabes por quiero, qué? yo quiero. Porque Jesús pagó el precio por todos y tenemos un valor. O sea que grande. todos valemos igual. ¡Claro! Ah. Nada de lo material vale tanto como la sangre de Jesús. O sea que yo valgo más que este collar. ¡Uf! Muchísimo. ¡Qué guay! ¡Qué Ya, guay! Lanita. ¿Y sabes qué? Que el precio que Jesús pagó nos da alegría, nos da paz, nos da felicidad, nos da mucho amor para todos. Sí, ay, sí, porque yo a Claro. veces me mantenía un poco triste. Pero ahora ya no vas a estar triste, No, porque tengo a Jesús en mi corazón. ya no te vas a sentir sola. ¡Qué guay! ¡Qué Claro. bien! Gracias, Jesús, por la alegría que nos das. Gracias, Jesús, por el gozo que nos das. Y así vamos a invitarles a todos los que nos están viendo a que nos sigan en las redes sociales. ¿A cuál es, Lanita? Nos pueden seguir por Instagram, por TikTok, por YouTube y por Facebook como Casa del Padre Kids para que nos sigan viendo todos los domingos.